Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Julen, por invitarme de nuevo y gracias a todos por compartir este rato juntos. Me toca el tema de complicaciones de catéteres, los catéteres que son a la vez tan denostados como necesitados, ¿no?, en nuestras salas de hemodiálisis, hasta tal punto que si las guías CADOCI recomiendan que menos del 10% de los pacientes prevalentes porten un catéter, la realidad es que nos acercamos, incluso superamos el 30% en muchas de nuestras salas, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a la calidad de nuestros pacientes, que son pacientes muy añosos, son pacientes diabéticos, con mucha patología vascular y mucha comorbilidad asociada. La principal ventaja de los catéteres es la posibilidad de utilizarlo de forma inmediata. Sin embargo, tenemos desventajas muy importantes como son el incremento de la morbimortalidad y la menor duración, ¿no? Si hace años se conseguían unos flujos sanguíneos malos, en la actualidad, dadas las características y la rheología de los catéteres, podemos conseguir en un catéter bien colocado flujos muy altos que nos permiten realizar cualquier tipo de técnica de hemodiálisis. Bueno, no se ve muy bien, esto es... Clásicamente, cuando se comparaba la supervivencia de diálisis peritoneal frente a hemodiálisis, se observaba que a los 2 años había una ventaja muy apreciable respecto a la diálisis peritoneal. En este estudio lo que hacen es ver qué es lo que ocurre al año, a los 2 años y a los 5, cuando la entrada en diálisis se hace de forma programada, de forma electiva y con un catéter adecuado. Y vemos que a los 2 años la ventaja de supervivencia es a favor de la hemodiálisis cuando entra con un acceso venoso autólogo y de forma preparada. Esto quizás es un poco una crítica a nosotros, a los nefrólogos. Quizás algo estamos haciendo mal, ya que, aunque es verdad que las características de los pacientes son muy malas y en muchos tenemos que abocar al catéter, igual nos falta a veces una preparación adecuada. En cuanto a las complicaciones precoces, derivan de la inserción. El diagnóstico se hace de forma inmediata o en las primeras diálisis y es lo más frecuente la disfunción precoz, debido a malposición del TIP, emplazamiento en vaso erróneo o existencia de una vaina de fibrina previa. Es muy frecuente, es relativamente frecuente la colocación en un vaso erróneo, altamente infrecuente afortunadamente, pero descrita la perforación de cava. Y las complicaciones diferidas, quizás con las que más luchamos en el día a día, es la infección, la estenosis venosa y la disfunción del catéter. Para nosotros hay disfunción cuando no alcanzamos un flujo que nos permita tener una diálisis con la cual más o menos nos sentimos seguros, un flujo de 300, ¿no? Esto puede deberse o bien a migración del catéter o bien a una trombosis intra o extraluminal. El paciente con insuficiencia renal es un paciente que tiene un medio urémico que tiene ya por sí un estado protrombótico. Si a esto añadimos un catéter que nos va a condicionar un flujo turbulento, que además, dependiendo del tamaño, de la posición, del movimiento intravascular que lesiona el endotelio o de la existencia de infecciones, añadimos muchos factores más para que podamos tener esas trombosis que nos dificultan la diálisis y nos crean graves problemas. La trombosis puede ser extrínseca o intrínseca. La trombosis extrínseca más frecuente es la yugula subclavia, luego seguido de vena cava superior. Muchas veces son asintomáticas y las podemos sospechar por existencia de circulación colateral. Cuando son sintomáticas, lo que tenemos es dolor, rubor, edema de la base del cuello, del brazo o de ambos brazos y de la cara si es de la trombosis de cava. El diagnóstico haremos mediante ecodoppler o angiotac y el tratamiento en todo este tipo de trombosis pues va a ser un poco lo mismo. Estaría indicada la retirada del catéter y anticoagulación. Retirada inmediata del catéter puede suponer un problema grave de embolización. Igual solo la retirada inmediata solo la haríamos si el trombo es muy pequeño y esa embolización no, vamos a suponer que no nos va a traer consecuencias clínicas. Lo habitual es hacer una anticoagulación inicial hasta que el trombo se organice o se resuelva. Podemos hacer un seguimiento del mismo mediante ecodoppler, angiotac o ecografía transesofágica en función de la localización de la trombosis y luego ya retirada del catéter. Hay en algunos casos que no tenemos accesos, entonces no nos queda otra que mantener el catéter y la anticoagulación.
En trombosis extensas se ha hecho trombolisis química y o mecánica, pero esto se ha hecho fundamentalmente en catéteres de pacientes que no están en hemodiálisis, y aunque sí se han obtenido unas ventajas de recanalización muy importantes, los efectos secundarios han sido mayores. No hay en hemodiálisis nada descrito. Bueno, la típica facies en esclavina de la trombosis de Cava. El trombo, la trombosis venosa, también puede ser mural como consecuencia del movimiento intravascular de la punta del catéter que lesiona el endotelio. Normalmente el trombo embebe también la punta y el diagnóstico se haría por venografía a través del catéter o por eco transesofágica. Y también tenemos el trombo auricular. Trombos pequeños pues a veces no dan problemas clínicos importantes, pero trombos grandes nos van a provocar disfunción del catéter y en algunas ocasiones riesgos de embolización, de infección, incluso arritmias debido al tamaño del catéter, ¿no? En estos casos, aparte de la retirada del catéter, estaría indicada la trombectomía quirúrgica simultánea. Bueno, ¿cómo podemos prevenir el trombo intraluminal? Pues esto lo hacen todos los días y muy bien las enfermeras, lavados con suero salino y sellado de las luces del catéter. El tratamiento, si tenemos un catéter que llega a diálisis, no funciona bien, bueno, pues estaría indicado hacer una radiografía de tórax para ver si está bien colocado, y si está bien colocado y la sospecha que hay es de que es un trombo intraluminal, pues inicialmente haríamos un lavado con suero salino en bolazos, con fuerza, y si no, infundiríamos en las ramas del catéter enzimas líticas. En nuestro servicio utilizamos la uroquinasa. Infundir, deja esperar 15-20 minutos, el proceso puede repetirse otras 2 veces y si con ello no conseguimos un flujo adecuado para dializar o el proceso de infusión de uroquinasa lo tenemos que repetir en menos de 2 semanas, estaría indicado cambiar el catéter. Los depósitos de fibrina es una causa también frecuente de malfunción precoz del catéter. Hay descritos muchos tratamientos, el pelado mecánico, agentes fibrinolíticos, recambio con Synguia. El pelado mecánico, que es interesante desde el punto de vista técnico, es muy caro. Los agentes fibrinolíticos, bueno, el riesgo de anticoagulación sistémica. Los radioangiólogos en nuestro servicio, los catéteres los implantan los radioangiólogos. Cuando hablas con ellos prefieren retirar y colocar otro catéter directamente. Estas son imágenes de un pelado mecánico. Lo que hacen es entran por la ingle y entonces, no sé si se ven bien los lazos, el lazo abarca el catéter por el exterior, lo aprisiona y luego arrastra, llevándose la vaina de fibrina. ¿Cómo podemos prevenir? Pues bueno, ya he comentado un poco que hay que sellar el catéter. Después de cada diálisis, sellado. Clásicamente se ha hecho con heparina. La heparina, pues bueno, como desventajas, altamente infrecuente, pero posibilidad de anticuerpos antiheparina con riesgo de trombosis. A veces hay trombopenia y luego sí que se ha descrito que favorece el biofilm del estafilococo, ¿no? Entonces, bueno, pues en algunos casos igual tendríamos que plantearnos su utilización. La uroquinasa es como anticoagulante más potente. Hay un estudio bastante reciente en el que lo que hacen los autores es utilizar sellado con heparina los días de diálisis más corto y el fin de semana sellan con uroquinasa y entonces parece que obtienen bastantes resultados. Podría ser una alternativa. Y luego el sellado con citrato, ¿no? El sellado con citrato lo tenemos a distintas concentraciones. El citrato necesita calcio y en Estados Unidos se ha retirado porque ha habido muertes por hipocalcemias. Han utilizado concentraciones muy altas, concentraciones bajas de 4 o 7%, ya tienen una actividad anticoagulante tan buena como la heparina, pues bueno, es otra alternativa. Los catéteres impregnados con heparina no tienen ningún sentido en nuestras salas de hemodiálisis porque son muy caros y aparte, bueno, estarían igual indicados cuando vamos a tenerlos durante un corto tiempo, el catéter. Y la anticoagulación sistémica yo creo que no está indicado cuando la causa de trombosis es el catéter. Si hacemos un estudio de hipercoagulabilidad y tenemos algún factor añadido, entonces pues ya sí.
Otra de las complicaciones es la estenosis venosa con una frecuencia variable máxima en subclavia. Depende un poco la frecuencia del número de catéteres previos, de antecedentes de infecciones. El tratamiento es controvertido por los malos resultados. Las guías recomiendan angioplastia. Y si hay una restenosis en menos de 3 meses o la angioplastia, tras la angioplastia seguimos con una estenosis superior al 50%, pues el stent. Pero el fallo del tratamiento también es importante. En algunos casos igual habría que recurrir a cirugía. Una estenosis. Y bueno, luego el gran caballo de batalla también del catéter, ¿no? La infección, que es una complicación severa con elevada morbimortalidad, más frecuente en el acceso temporal que en el permanente y cuyo diagnóstico lo hacemos de sospecha en función de la clínica. Generalmente es una fiebre durante o tras la diálisis, una fiebre súbita. Nos apoyaría el diagnóstico, signos locales de infección de orificio o que el catéter funcione mal y, sobre todo, una mejoría rápida tras la retirada, ¿no? Pero siempre necesitamos confirmación microbiológica. Lo ideal sería recoger muestras de sangre a través del catéter y de vía periférica, ¿no? Y luego, o bien hacer test cuantitativos y veamos que la diferencia de crecimiento de gérmenes es 5 veces superior a través del catéter que de vía periférica, o bien que el crecimiento es 2 veces más precoz a través de catéter que de vía periférica. La realidad es que muchos de nuestros pacientes en diálisis no tienen accesos vasculares y funcionar una vía periférica es bastante difícil. Entonces, bueno, yo creo que si el paciente tiene fiebre en el momento de la diálisis, dado que en ese momento la sangre está en circulación a alta velocidad por catéter y a través del organismo, la diferencia probablemente de microorganismos no es valorable entre el catéter y la sangre periférica y nos valdrían. Algunos autores sacan una muestra de sangre a través del catéter y otros prefieren hacer un par de ellas con una diferencia de tiempo de 10-15 minutos y luego si el recuento es superior a 10 a la 2 unidades formadores de colonias por mililitro, es un germen compatible y descartas otro foco, pues puedes dar el diagnóstico de bacteriemia secundaria a catéter. Cuando retiramos el catéter y el catéter es positivo y el hemocultivo es positivo, bueno, pues no hay dudas, ¿no? Esto puede ocurrir también, es infrecuente, pero podemos obtener una punta de catéter positivo y el hemocultivo al final ha sido negativo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Era secundario al catéter? ¿Ese catéter da positivo porque está colonizado? Bueno, yo creo que en este caso hay que tratar siempre si es positivo para Staphylococcus aureus, si el paciente está inmunodeprimido o tiene una enfermedad valvular o injerto protésico. En los demás casos, pues bueno, igual se puede hacer un seguimiento vigilando fiebre y repitiendo hemocultivos. Se han diseñado múltiples estrategias para intentar prevenir la infección. Sin embargo, ninguna guía se atreve a hacer recomendaciones estrictas respecto a ellas, salvo en la asepsia, en la colocación y manipulación del catéter. Esto es lo más importante sin duda. Y cuando hacemos el resto de profilaxis, que siempre se encuentra un beneficio, pero nunca superan a los centros en los que hacen la asepsia de forma estricta, ¿no? En este estudio ven que en una UCI que cuando implantan medidas básicas de asepsia obtienen una reducción del 66% a los 18 meses de seguimiento. Bueno, a ver, la decolonización nasal. Es cierto que los pacientes en diálisis y diálisis peritoneal muy frecuentemente tienen colonización nasal por Staphylococcus aureus y que la decolonización supone una reducción de la bacteriemia. El problema es que esta recolonización recidiva con mucha frecuencia y a qué nos lleva a estar aplicando homoporicina casi de forma constante. No hay recomendaciones estrictas. Yo creo que hay que valorar. Yo creo que estaría indicado en el momento de la inserción y luego en el proceso de bacteriemia por estafilococos. Lo demás, pues bueno, en peritoneal es una práctica que se hace de forma habitual con buenos resultados, tendríamos que valorar un poco. El riesgo está en las resistencias. El cuidado del orificio es fundamental, lavado con suero salino, un secado minucioso y aplicación o bien clorexidina
o ciprofloxacino óptico, que tiene un carácter oleoso y entonces nos protege la piel. La aplicación de antibióticos sobre el orificio de catéter únicamente está recomendado en los catéteres en situación de diálisis, no cuando se utiliza por otra cuestión. Se debe evitar la amoporicina y povidona iodada, que resecan la piel, a veces deterioran el polímero del catéter y bueno, pueden ellos incluso favorecer la infección. La cura debe realizarse una vez por semana. El sellado con antibióticos como prevención de la infección, a pesar de que en los estudios se obtiene un beneficio, una disminución de la bacteriemia, no lo creo indicado como prevención, ya que los estudios están sujetos a numerosas críticas, nunca tienen una duración superior a un año y no nos hablan de efectos sistémicos y de resistencias. Bueno, esta es una gráfica es in vitro de sellado con distintos antibióticos y la respuesta a la formación de biofilm por MARSA. Vemos que la vancomicina es bastante poco eficaz y luego tenemos drogas nuevas como la daptomicina, que parece que son mucho más eficaces en cuanto a la formación del biofilm. Pasamos un poco al tratamiento, ¿no? Lo mejor sería siempre que podamos retirar el catéter en cualquier tipo de infección. La realidad es que muchas veces no podemos, ¿no? Y que además muchas veces podemos manejarnos sin retirarlo. En cuanto a la infección de orificio, podría ser adecuado el tratamiento tópico, sin embargo son pacientes que no están ingresados, muchas veces es difícil porque una aplicación de antibiótico tópica diaria por alguien que no sepa tratar bien el catéter no es lo mejor, ¿no? Entonces, muchas veces hay que pasar el tratamiento oral intravenoso durante una semana, más o menos. Y luego, pues sí sería beneficioso que los días que acuda a diálisis se haga allí curas y se aplique el antibiótico tópico. La infección del túnel, lo mejor sería siempre retirar el catéter y descartar complicaciones metastásicas. Yo no dudaría en retirarlo cuando no hay respuesta al tratamiento antibiótico y persiste la bacteriemia más allá de 48 o 72 horas después de tener un antibiótico adecuado, ¿no? O si la infección es por pseudomonas, hongos o estafilococo. En caso de bacteriemia, yo creo que las indicaciones para retirar el catéter son esas, ¿no? Un catéter que es fácil de cambiar, una bacteriemia o sepsis persistente, tunelitis o complicaciones metastásicas, microorganismos como Staph aureus, pseudomonas u hongo, incluso mejores que cuando hacen una retirada del catéter y una colocación posterior, demorada. Tampoco es lo habitual que se obtengan unos resultados tan buenos, pero sí nos indica que esto podría ser una opción válida en aquellos pacientes que tenemos un acceso venoso limitado. Como antibioterapia empírica, pues bueno, lo habitual es la vancomicina y una cefalosporina de tercera o cuarta generación, o bien gentamicina, que tendríamos que intentar evitarla siempre que el paciente tiene función renal residual. En casos de gravedad, de inestabilidad hemodinámica o que había tenido previamente una infección y habíamos usado glucopéptidos, yo pasaría ya a la daptomicina. Los gérmenes más habituales son los estafilococos, el coagulasa negativa muy frecuente, pero cada vez con mayor frecuencia el aureus y cada vez más frecuentemente el meticilín resistente, que es el que más complicaciones nos produce. Bueno, esto es un esquema. Lo que está claro es que cuando tenemos una bacteriemia complicada hay que retirar el catéter y prolongar el tratamiento antibiótico. En el resto, en el Staphylococcus aureus y hongos tampoco lo dudarían en hacer una retirada del catéter. En lo demás podemos valorar y si mantenemos el catéter lo que tenemos que hacer es durante el tratamiento un sellado con antibióticos. Los tiempos de tratamientos, pues cuando se lee distinta bibliografía tampoco está muy claro. Lo que sí es una realidad es que si mantenemos el catéter, pues debemos prolongar un poco el tratamiento. Esto es una embolización pulmonar séptica. Y bueno, 4 cosas. La vancomicina la utilizamos, es el fármaco que más utilizamos de forma empírica
Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora estamos empezando a tener problemas, hay problemas de resistencia, hay problemas de tolerancia, con concentraciones mínimas inhibitorias de 1,5, 2, muchos estafilococosaurios no responden. Y luego lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Que no penetra bien en el biofilm. Entonces, en esos casos tenemos distintas alternativas. Tratamientos, pues cuando se lee distinta bibliografía tampoco está muy claro. Lo que sí es una realidad es que si mantenemos el catéter, pues debemos prolongar un poco el tratamiento. Esto es una embolización pulmonar séptica. Y bueno, 4 cosas. La vancomicina la utilizamos, es el fármaco que más utilizamos de forma empírica y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora estamos empezando a tener problemas, hay problemas de resistencia, hay problemas de tolerancia, con concentraciones mínimas inhibitorias de 1,5, 2, muchos estafilococosaurios no responden. Y luego lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Que no penetra bien en el biofilm. Entonces, en esos casos tenemos distintas alternativas y la daptomicina yo creo que es la más útil para nosotros por la posología, ¿no? La teicoplanina es muy parecida a la vanco y la dapto, pues bueno, podemos ponerla cada 48 horas. Lo que está claro que cuando tenemos un germen y es un estafilococcus meticilina-insensible, tenemos que quitar la vancomicina porque hay mucho más riesgo de recidivas y de mortalidad y hay que utilizar una cloxacilina. O si él tiene intolerancia, alergia o el paciente ya está en buen estado y lo mandamos a casa, continuar con daptomicina. Entonces, ya que estoy nombrando la daptomicina aquí varias veces como alternativa, ¿cuándo yo la utilizaría? Pues en caso de intolerancia o alergia a la vanco, con concentraciones mínimas inhibitorias superiores a 1,5, cuando hay una mala respuesta al tratamiento o empíricamente en caso de gravedad o uso previo de glucopéptidos. Bueno, unas diapositivas que he puesto un poco sobre el protocolo de sellado con vanco y heparina en nuestro servicio, con daptomicina, y luego el Taurolog. Quería hablar, simplemente decir, el Taurolog, nosotros estamos empezando a utilizarlo. Tiene taurolidina, citrato y heparina. La taurolidina es antimicrobiano y bueno, tenemos también la versión, en vez de taurolidina, con uroquinasa. Quizás nos estamos beneficiando un poco de esa capacidad antimicrobiana de la taurolidina, incluso también del citrato, y la capacidad anticoagulante de citrato y heparina o uroquinasa. Y bueno, pues nada más. Como conclusiones, que cada vez tenemos más catéteres, que en realidad los necesitamos, pero que tenemos que vigilarlos muy de cerca porque hay un aumento importante en mortalidad, que son muy importantes las medidas preventivas, sobre todo la asepsia en la colocación y en la manipulación, y que bueno, todo esto es cuestión de un trabajo coordinado y multidisciplinar, ¿no?, entre los distintos especialistas. Muchas gracias.